Javier Milei y La Libertad Avanza, su partido, obtuvo una enorme derrota en Buenos Aires el fin de semana pasado, gigantesca por más de 13 puntos. Iba a ir a España, iba a ser el orador estrella de Vive Europa 2025, suspendió el viaje. Milei dijo que le iba a poner el último clavo al ataúd del kirchnerismo, fracasó parece, y por lo tanto la situación en Argentina muy complicada en estos instantes. Nada mejor que hablar de todo esto para que nos explique Diego Cabot. Es periodista, estudió Derecho, prosecretario de redacción del diario más tradicional de Argentina, que es en el diario La Nación de Buenos Aires, investigador del famoso caso Los Cuadernos de las Coimas. Comienza el juicio ahora, uno de los casos enormes de corrupción en Argentina. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos, pero mirando a Argentina en estos momentos. Nosotros también tenemos elecciones en Chile, así que estamos también preocupados de nuestro asunto, pero mirando a Argentina y sorprendidos por esta enorme derrota de Javier Milei, de La Libertad Avanza, en la provincia de Buenos Aires. Diego, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo se podría explicar todo esto? Bueno, Javier Milei subió hace no tanto, aunque parezca mentira, hace un año y medio, y desde entonces usó una suerte de discurso muy eficiente, pero muy eficiente para ganar las elecciones, ¿no? Vamos contra la casta, son 4 o 5 latiguillos, ¿no? Hay que ajustar el Estado, hay que achicarlo, vamos a ir contra la casta, todo lo que más o menos hizo del folclore de Javier Milei en épocas electorales, incluso en la primera parte de la gestión, y la verdad que la sociedad lo acompañó mucho en sus políticas públicas. ¿Qué sucedió en el último tiempo? Bueno, básicamente a veces un discurso que te sirve o que es una caja de herramientas, ¿no? Que te sirve para abrir o para llegar o para mantenerte en algunos lugares, no te sirve para otras cosas, ¿no? Es como tener, digamos, un destornillador cuando necesitas una pinza. Javier Milei mantuvo ese discurso últimamente y se empezó a alejar de un sector social que en su momento lo había apoyado. Se empezó a alejar porque bueno, vos viste cómo son este tipo de ajustes. Si quieren nosotros les podemos contar, porque tenemos muchísima experiencia en crisis, salidas de crisis, rebotes y demás. Y digamos, hay una fina ecuación que es básicamente qué llega primero, ¿no? Si el fin del rebote, perdón, el fin del ajuste y el inicio del movimiento económico, de la reactivación económica o el fin de la paciencia, ¿no? Eso es básicamente en ese mundo o en ese equilibrio es donde se mueven los gobiernos. Javier Milei, digamos, desde el punto de vista económico, obviamente el ajuste tuvo mucha eficiencia desde el punto de vista del acuerdo del gasto, salimos del cepo, hizo una cantidad de cosas que tienen que ver con reorganizar una economía que estaba absolutamente quebrada, veníamos a rangos de 250, 300% de inflación anual, y ahora hoy, por ejemplo, salió la inflación mensual y está en rango del 1,9%, o sea, hizo un trabajo fenomenal, pero bueno, a veces ese trabajo, digamos, te aleja un poco de algunos sectores sociales, y eso fue en principio lo que pasó desde el punto de vista, si querés, económico. Después podemos hablar un capítulo entero, horas, de los errores políticos, ¿no? De Javier Milei, que fue este discurso contra la casta, por así decirlo, tan exasperado, bueno, lo llevó a establecer algún tipo, por así decirlo, de animosidad con algunos de quienes eran sus aliados, con sectores políticos, pero también electorales, que históricamente estaban más cerca de las ideas de él que las ideas del peronismo, y bueno, fue una confluencia de cosas, además hay que decirlo, en un territorio donde el peronismo tiene una base de 45%, no hay menos que eso. O sea, Kicillof sacó 2% más de lo que saca el peronismo siempre. No más que eso. Eh, un- Leí en el diario La Nación que alguien decía: "Pero si este es un gobierno soberbio, solo escucha el gobierno solo la gente escucha a un gobierno que se aplaude a sí mismo y reta a quienes lo contrataron, que somos sus votantes, a quienes plantean diferencias, inmediatamente son mandriles, o sea, los tratan de monos. O sea, un gobierno soberbio y descalificador". Absolutamente, por eso te decía un poco
esas formas o que esa caja de herramientas, ¿viste? Que te sirve para un momento de tu vida política, por así decirlo, pasa a ser inútil en otro momento. Vos podés tener la mejor herramienta del mundo, pero si no tenés la que necesitas para desaflojar esa pieza, no lo podés hacer, ¿no? Entonces, Milei fue ese discurso absolutamente exacerbado que tuvo en la campaña, que le sirvió para penetrar casi solo, porque no te olvides que también hay que entender que es un político que llegó sin estructura partidaria, con lo cual la efectividad de su lenguaje y de su discurso fue determinante. Bueno, ese discurso que le sirvió mucho como candidato, incluso mismo al inicio, para empezar con una serie de reformas, hay un momento donde empieza a tener una fecha de vencimiento, ¿no? Y la sociedad empieza a necesitar también más un líder político, alguien que conduzca, ¿no? Que alguien que todo el tiempo vaya al choque, incluso mismo con sus aliados. Y como te digo, por ahí, como bien decís vos, sin perdonar a los propios, sin buscar, sin encontrar, digamos, esos matices de por ahí que le cuesta mucho, no solo a este presidente, sino en general, los presidentes de Argentina pues son muy personalistas y muy presidencialismo el régimen, muy presidencialista el régimen. Les cuesta encontrar esa posibilidad de el disenso de los propios en algunas cosas, ¿no? O sea, básicamente es comprar el plan o el proyecto o el programa a libro cerrado, y eso suele empezar a generar una encerrona muy grande, ¿no? Donde solamente empiezan a entrar al núcleo del poder los que todo el tiempo asienten. Y eso vos sabés que para cualquiera, no solamente para un presidente, sino para cualquiera de los que tenemos una vida social y que trabajamos en equipos y demás, no está bueno, ¿no? Encontrar a veces el no, encontrar los grises, encontrar las diferencias entre los propios, es un ejercicio muy interesante, y los líderes, por lo menos de Argentina, no quiero generalizar, pero se suelen, digamos, alejar de eso, ¿no? Y como encerrar en un núcleo demasiado, sí señor, ¿no? Donde casi te diría que es la única respuesta. Diego, vamos a hacer un pequeño alto, te voy a dejar dos preguntas planteadas para la vuelta de la pausa. La primera es, ¿quién gobierna en Argentina? ¿Gobierna Javier o gobierna Karina, su hermana? ¿Quién gobierna realmente? Y la segunda pregunta es, ante este discurso de la casta y de la corrupción, ¿cuánto han afectado las denuncias de corrupción al gobierno de los últimos tiempos? ¿Se cayó el discurso? Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moschati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moschati por NTN 24, el canal de las Américas. Conversamos con Diego Cabot, es prosecretario de redacción del diario La Nación de Buenos Aires, investigador, periodista de investigación, fue premio latinoamericano de periodismo de investigación, y quedaron dos preguntas planteadas. La primera es, ¿quién gobierna? ¿Gobierna Javier, gobierna Karina? Porque entendemos que hubo una reunión en la semana en que Javier Milei quería echar a dos personas cercanas a él. Hubo una reunión con Karina y Karina lo convenció de que no los despidiera, diciendo que esto podría ser una derrota más sobre la otra derrota electoral. ¿Quién gobierna en Argentina? Bueno, claramente te diría que el presidente, digamos, con todas las atribuciones, las tiene Javier Milei, pero, viste, siempre hay un pero, dicen en Argentina, pero el punto es que Javier Milei tiene digamos, si querés, un andarivel de interés relativamente acotado respecto a los temas de gobierno, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que él está muy encima de algunas cuestiones, muy encima de alguna parte de la gestión, y obviamente estoy hablando de toda la cuestión económica. Si vos analizás su discurso, prácticamente es de lo único que habla, no va sobre otros temas. Es muy difícil interrogar al presidente sobre temas como, por ejemplo, bueno, ¿qué va a suceder con los sistemas previsionales, con el sistema de salud, con el sistema impositivo incluso mismo, con el sistema de coparticipación fiscal de impuestos? Recordad que Argentina es un estado federal, donde ahí hay una enorme discusión con los gobernadores. Bueno, es muy difícil avanzar con el presidente en esas áreas porque tiene un núcleo de interés relativamente cerca. ¿Y esto por qué viene a cuento? Porque muchas de las otras áreas, la toma de decisiones está un poco, digamos, esa verticalidad que requerís en un estado, en una organización hipercompleja como una administración pública, para que las decisiones
fluyan de lo más alto a lo más bajo, necesita estar muy aceitada. Eso no está, entonces muchas veces la interlocutora de una cantidad de temas que no tienen que ver puntualmente con la economía es Karina Milei. Eso desde el punto de vista de la gestión. Desde el punto de vista de la relación personal, a mi modo de ver por ahora, y te diría, no sé, obviamente me puedo equivocar porque hay una parte de la relación, gran parte o toda la relación entre los hermanos que es absolutamente privada, digamos, y tiene que ver con la historia de ellos, con su historia personal, su historia familiar, con su historia con los padres, pero y que nosotros no la vamos a conocer y tampoco ahí, digamos, yo por lo menos tomo la decisión de, bueno, en esos lugares no me meto, pero lo cierto es que pareciera que la voz, que digamos que esas dos partes, esas dos personas son imposibles de separar, Karina y Javier Milei, imposible de separar. Que la voz de Karina Milei sigue siendo una voz muy altisonante dentro de estructura de toma de decisiones. Como te digo, el presidente, todos los atributos del presidente los tiene él, maneja las áreas que le interesan realmente, las maneja él, pero todas las áreas que no son, por así decirlo, del andarivel de interés, muchas veces la toma de decisiones pasa por Karina Milei y por eso es que es tan fuerte la figura de ella dentro de la administración pública, ¿no? Entendemos que además es una persona bastante intransigente, es decir, que hay sectores del gobierno como de Guillermo Franco o de Santiago Caputo que eran o que son personas que pretenden tener mejores relaciones con los gobernadores, mejores relaciones incluso con Verónica Villarroel, que es la vicepresidenta, pero que la hermana, Karina Milei, la hermana de Javier, es muy intransigente y por lo tanto pone una piedra de toque para poder negociar con otros que son distintos. Claro. ¿Eso es así? Claro, por ejemplo, a vos lo que estás refiriéndote un poco es, y es así, efectivamente, como vos lo definís, yo ahora puedo hacer un poquito más de zoom, lo que sucedió en este último tiempo, y si querés en la campaña, a eso me refería con la denostación de los aliados y demás, que Karina Milei, en su estructura, digamos, de cómo forjar un partido a partir de llegar al poder, o sea, fíjate que es exactamente lo contrario de muchos líderes. ¿Cómo forjás un partido cuando llegas al poder? Todo lo contrario de muchos líderes que llegan a partir, ¿no?, de una vida partidaria. Entonces, en ese punto había un ala del gobierno más dialoguista, entre los que estaban Santiago Caputo, un joven que es un colaborador muy cercano de Milei, y también Guillermo Franco, un viejo político, histórico político con raigambre peronista, que Javier Milei conoce desde hace mucho tiempo, que le decían, no es necesario en esta instancia pintar todo de violeta, ¿no? Y se referían al color de la Libertad Avanza, sino que podemos ir en los diferentes distritos con alianzas con los gobernadores, alianzas con los intendentes, alianzas con el poder establecido, que no sea kirchnerismo, que no sea peronismo puro, para lograr un esquema de alianza justamente que nos permita avanzar en reformas estructurales, ¿no?, que son básicamente las que necesita Argentina. Más allá de los planes de estabilización necesitan reformas estructurales como laboral, previsional. Karina Milei, a su vez, se respalda en dos familiares de Menem, justamente dos con apellido Menem, Martín Menem y Eduardo Lule Menem, se apoya en ellos, y la decisión que toman es, no, vamos a ir a conquistar cada uno de los distritos de la Argentina con candidatos propios, vamos a imponer nuestro color en las listas, vamos a imponerles a los que quieran venir con nosotros, que son, digamos, básicamente van a la cola de las listas y demás. Esa estrategia que fue la que se consagra con Karina Milei y su preeminencia en el gobierno, es la que fracasa o la que viene fracasando en estas elecciones. La pregunta quedó planteada: ¿se ha caído el discurso de la casta corrupta con los casos de denuncia de corrupción que ha habido en el gobierno de Javier Milei? Y segunda pregunta, ¿aguanta Argentina la crisis que se produce con el ajuste? Porque hay gente que lo está pasando mal, muy mal. No solamente sectores más modestos, sino también sectores industriales. Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas.
Continuamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos con Diego Gabot desde Buenos Aires. Preguntas que quedaron planteadas. La casta corrupta. Pero ocurre que ha habido varias denuncias de corrupción bajo el gobierno de Javier Milei, que se paga para lograr entrevistas, que el criptogate, esto de las monedas, una moneda de cripto que promovió Javier Milei, que era una estafa, y recientemente las presuntas coimas en el caso del financiamiento de la discapacidad, donde hay audios que se han dado a conocer que podrían involucrar a Karina Milei. ¿Se está cayendo el discurso o no? Bueno, claramente es un golpe bajo la línea de flotación, imagínate, y te diría que este último más que los anteriores, porque el caso Libra y demás, si bien tiene una gravedad muy, muy importante, que básicamente se genera un negocio a partir de un tuit del presidente, o sea, a partir de un tuit que promueve una criptomoneda, se produce como una corrida sobre ese activo, quienes ejecutan la ganancia salen rápido y unos cuantos pierden, pero finalmente es un juego de especuladores, ¿no? Por decirlo de una manera. Sin embargo, el último caso, el caso de discapacidad, ese tiene te diría como otra gravedad, porque es sobre los fondos que la Argentina destina a familias discapacitadas y porque hay involucrado un amigo, o si querés un conocido, que fue un hombre cercano al presidente Milei y que entró a Olivos muchísimas veces, alrededor de 38 veces ingresa a Olivos, que es donde reside, reside el jefe de Estado, en este caso Milei, y entonces y porque involucra a su hermana. Entonces, en este punto hay otro matiz, es mucho más decodificable para una cantidad de gente muchísimo más grande, digamos, que puede entender, digamos, cómo era el negocio. Yo te compro, pero dame un porcentaje, algo relativamente básico, poco sofisticado, pero muy eficiente para llenar los bolsillos propios, con lo cual ahí hay un tema, ¿no? Y te diría que es importante seguirlo de cerca cómo va a evolucionar esto, porque la autoridad moral del que ajusta, ¿no? Tiene que estar en algún punto impoluta, ¿no? Porque vos necesitas tener autoridad moral para decir, mirá, no gastemos porque el objetivo es no usemos la plata para fines, para poder ahorrar y tener, digamos, y poder salir de la crisis, y que encuentres un esquema así, que por lo menos tome publicidad un esquema así, la verdad que le golpea y mucho. No sé si electoralmente lo golpeó, te digo la verdad, porque la Argentina es bastante cínica en ese punto. Yo prácticamente no tengo demasiadas dudas de que en la Argentina se vota más por el bolsillo, y no por la macroeconomía, sino por la micro, que por las cuestiones de corrupción, ¿no? En ese punto te diría que la Argentina no ha madurado en esto de la condena de la corrupción con el voto, ¿no? Diego, pero a propósito entonces del bolsillo, leo que muchos discuten acerca del costo del ajuste. Claro, 1,9% de inflación mensual, el último índice, pero jubilados, empleados públicos, personas con discapacidad, en industrias que han cerrado, muchísimos despidos, y algunos industriales, lo leí también en el diario La Nación, que dicen, me da bronca, palabra muy argentina, pelear contra las importaciones cuando nosotros damos trabajo y nos dicen que tenemos que ser eficientes mientras estamos cerrando. El país se está desindustrializando, dicen algunos. ¿El ajuste aguanta? O sea, la gente, ¿aguanta el ajuste o no? Bueno, claramente es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué llega primero, si el inicio de la reactivación o el fin de la paciencia? Vos tenés muchos sectores sociales de Argentina que han soportado y soportan el ajuste de una manera muy estoica, ¿no? Y te diría que ahí hay un núcleo de apoyo a Milei en muchos sectores. Hay otros sectores industriales y económicos que están mucho más complicados por una cantidad de cosas que no solamente tienen que ver con las importaciones, sino no te olvides, Tomás, que la Argentina, prácticamente el encargado de mi edificio donde vivo, especula financieramente con el precio del dólar, con esto, con el otro, con el dólar paralelo, con el dólar oficial, con todas esas cosas que en la Argentina siempre se especularon, y tenés un sector
económico muy grande que ha perdido esa capacidad, si querés, ese negocio financiero que acompañaba al negocio principal, ¿no? Como te digo, la Argentina tuvo una política cambiaria prácticamente para cada sector. Tenías tipos de cambio muy variables que dependían de a qué te dediques para ver cuánto valía tu dólar. En la Argentina, en la época de Massa, llegó a tener un dólar especial el que traía espectáculos públicos, ¿no? Quien trajo Coldplay de la Argentina, que hizo 10 recitales en River con 150.000 personas cada uno, o con 100.000 personas u 80, no sé cuántas. Bueno, ese hombre gozaba de un tipo de cambio especial, ¿no? Entonces había mucha especulación financiera y entonces eso empezó a golpear también a muchas actividades, que una parte de las ganancias las tenían ya no con el negocio principal y genuino, sino con la especulación financiera. Todo ese combo está crujiendo en este momento. Eso sumado que en los últimos tiempos, para mantener el tipo de cambio, la Argentina, y el gobierno, esto fue una decisión del gobierno, subió mucho la tasa de interés, se cortó el crédito de un día para otro. Entonces vos tenés como una ralentización muy grande del consumo, una caída muy grande de la demanda de algunos bienes, no solamente de canasta básica, sino de todo tipo de bienes de consumo, finalmente una sedimentación de unas políticas que empiezan a encontrar a muchas actividades, a reencontrarse a muchos empresarios con su actividad principal, ¿no? Y ya no con la compra, con la especulación y demás, y a su vez una política pública que, digamos, abre la economía, ¿no? Sin créditos, las empresas sin créditos y con una economía abierta, bueno, imagínate que el combo es muy difícil. Es una coyuntura donde te diría que todo este tipo de cosas están en este momento eclosionando, o por lo menos haciendo un poco de presión en la punta del volcán. Si aguanta o no, bueno, será una cuestión también de confianza y también digamos, de sapiencia política. No solamente es la economía, ¿no? En la Argentina, sino también la capacidad de construir algún tipo de puente con los otros sectores políticos como para avanzar en políticas públicas para que, digamos, la reactivación llegue y sea sustentable. Hay elecciones el próximo 26 de octubre, vamos a estar observando lo que pasa en Argentina. Diego, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y te esperamos aquí en Santiago cuando vengas en los próximos días. Bueno, muchísimas gracias y te mando un saludo grande. Te mando un abrazo. Diego Cabot, él es prosecretario de redacción del diario La Nación, periodista conocidísimo en Argentina, y es el autor de la investigación, la famosa investigación del Cuaderno de las Coimas. Ese juicio sobre el Cuaderno de las Coimas comienza en unos días más. Por lo tanto, vamos a ver el desenlace que inició justamente de esta investigación que inició justamente nuestro entrevistado. Muchas gracias por seguirnos.